Muy buenos días, amigos y amigas. El día de hoy vamos a hablar sobre análisis de datos. Recuerde quien les habla, Tania Loíza Guzmán Castaño, estudiante de la Universidad Uniminuto de la especialización en gestión psicosocial en contextos del trabajo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el análisis de datos? Pues les cuento, el análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Seguidamente les hablaré sobre técnicas de análisis de datos. Existen dos técnicas, una que puede ser cualitativo y otra que es cuantitativo. La cualitativo se encuentran en las opciones actitudes y creencias, como cuáles análisis, preguntas y respuestas o preguntas como, ¿por qué? O cómo. Ejemplos, paneles en donde se da una discusión y se entrevista a consumidores sobre lo que les agrada o no del lugar. En cuantitativo, tipos de datos se encuentran en los datos duros e información que puede contabilizarse, como cuáles tipos de pregunta, cuántos, quién, con frecuencia. Unos ejemplos como encuestas enfocadas a medir las ventas, tendencias, reportes o percepciones. Les hablaré sobre métodos para análisis de datos. Existen varios, como cuáles: análisis descriptivo, análisis diagnóstico, análisis predictivo, análisis prescriptivo, análisis causal y análisis explorativo. Seguidamente le hablaré más a fondo de cada uno de los análisis. Análisis de datos descriptivo. Es el punto de partida de cualquier reflexión analítica y pretende responder a las preguntas: ¿qué ha pasado? Para ello, ordena, manipula e interpreta los datos brutos procedentes de diversas fuentes para convertirlos en ideas valiosas para tu organización. Análisis de datos diagnósticos. El análisis de datos diagnósticos permite a los analistas y ejecutivos obtener una firme comprensión contextual de por qué ha sucedido algo. Si se sabe por qué ha sucedido, además de cómo ha sucedido, se podrán identificar mejor las formas exactas de abordar el problema o el reto. Análisis predictivo. Es un conjunto de técnicas que ayuda a las empresas a predecir determinadas conductas de sus clientes, proveedores o de la competencia, así como de productos y procesos específicos dentro de una compañía. Sus resultados son importantes para tomar decisiones a partir de la clasificación, automatización, segmentación y predicción de los comportamientos y tendencias. Este análisis ayuda a anticipar y pronosticar información con la cual una empresa podrá formar y tomar decisiones beneficiosas para su negocio. Análisis predictivo y análisis prescriptivo. El análisis predictivo ayuda a sugerir lo que podría suceder en el futuro en función de los datos recopilados. El análisis prescriptivo se utiliza para indicar cómo debe reaccionar su empresa a estos cambios previstos. El análisis prescriptivo se enfoca en encontrar el mejor plan de acciones en un escenario según los datos disponibles. Por ejemplo, el análisis prescriptivo es muy utilizado para evaluar la gestión del petróleo y gas, donde los precios fluctúan constantemente en función de las condiciones políticas, ambientales y demanda cambiantes. Análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio suele ser el primer paso del análisis de datos que se realiza antes de aplicar cualquier técnica estadística formal. Se considera un complemento de la estadística inferencial que tiene a ser bastante rígida con reglas y fórmulas.
¿Cómo hacer un análisis de datos? Existen 5 pasos para hacer un análisis de datos. Más adelante les explicaré cada uno de estos. El análisis de datos se realiza con el fin de obtener conclusiones valiosas acerca de un aspecto en particular. Este estudio ayudará a la investigación del tema o aspectos y llevará a la toma de decisiones atinadas y a la creación de estrategias más eficientes. Pasos para realizar un análisis de datos. Paso 1. Define tus preguntas. Comienza seleccionando las preguntas correctas. Las preguntas deben ser medibles, claras y concisas. Diseñe su pregunta para calificar o descalificar posibles soluciones a su problema u oportunidades específicos. Paso 2. Establece prioridades de medición. Este paso se divide en 2 subpasos. Uno, que es decide qué medir, análisis, qué tipo de datos necesitas. 2, decidir cómo medirlo. Pensar en cómo medir sus datos es igual de importante, especialmente antes de la fase de recolección de datos, porque su proceso de medición respalda o desacredita su análisis más adelante. Paso 3. Recolecta datos. Con la pregunta claramente definida y sus prioridades de medición establecidas, ahora es el momento de recopilar sus datos. A medida que recopiles y organices los datos, recuerda tener en cuenta estos puntos importantes. Antes de recopilar nuevos datos, determine qué información podría recopilarse de la base de datos o fuentes existentes. Determina de antemano un sistema de almacenamiento y asignación de nombres de archivos para ayudar a todos los miembros del equipo a colaborar. Este proceso ahorra tiempo y evita que los miembros del equipo recopilen la misma información 2 veces si necesita recopilar datos mediante encuestas, observación o entrevistas. Desarrolle con anticipación un cuestionario para asegurarse que la consistencia y para sí mismo ahorrar tiempo. Mantén los datos recopilados organizados en un registro con las fechas de las recopilaciones y agrega cualquier nota de origen o medida que avance. Recordemos que hay 2 métodos para recolección de datos, puede ser cuantitativo y cualitativo. Dentro de los cuantitativos pueden ser encuestas, análisis de contenido, entrevista a informantes clave, observación de ejecución del programa, codificación temática, resumen estadísticos, pruebas paramétricas, análisis de series temporales. En las herramientas para recolectar datos cualitativos hay varias, entre esas están entrevistas, encuestas, grupos de discusión, observación del participante y neuromarketing. Paso 4. Analiza los datos. Una vez que haya recopilado los datos correctos para responder a su pregunta del paso 1, es el momento de realizar un análisis más profundo de la información. Encuentra relaciones, tendencias, ordena y filtra tu información de acuerdo a las variables. A medida que haces un análisis de los datos, encontrarás que tiene los datos exactos que necesitas. Paso 5. Interpretar los resultados. Después de analizar los datos y posiblemente realizar más investigaciones, finalmente es tiempo de interpretar los resultados. Hazte esta pregunta clave. ¿Responden los datos a tu pregunta original? ¿Cómo? ¿Los datos te ayudan a defender cualquier objeción? ¿Cómo? ¿Hay algunas limitaciones en las conclusiones, algún ángulo que no hayas considerado? Si tu interpretación de los datos se sostiene bajo todas estas preguntas y consideraciones, entonces es probable que haya llegado a una conclusión productiva. El único paso restante es utilizar los resultados del proceso de análisis de datos para decidir cómo vas a actuar. Con estos 5 pasos en tu proceso de análisis de datos tomarás mejores decisiones para tu negocio, ya que tu elección está respaldada por datos que han sido robustamente recopilados y analizados.
En este apartado se realizará una breve explicación a partir del análisis de los hallazgos obtenidos a través de la aplicación de resultados de mi proyecto de investigación, denominado Relación entre estilos de liderazgo y estrés en la unidad de atención a víctimas. Instrumentos utilizados para mi investigación. Para la medición de la variable estilos de liderazgo se usó el test de adjetivos de Picture a Path. Este instrumento fue originalmente creado por Patricia Picture en 1997 y adaptado al español con población trabajadora colombiana por Juárez, Contreras y Barbosa en el 2008. Estos últimos autores estimaron una confiabilidad marginal de 94. Asimismo, llevaron un análisis de correspondencias que ratificó las dos dimensiones de liderazgo ver tabla 1 y análisis de clases latentes que corroboró la medición de los tres estilos de liderazgos descritos en la tabla 2. El instrumento consta de 60 adjetivos ante los cuales el participante debe responder si la cualidad describe o no a su jefe inmediato. Análisis estadístico. Dado que el PAD clasifica en estilos de liderazgo en forma de variable nominal y que la calificación del cuestionario de estrés laboral es una variable cuantitativa, se procedió a hacer un análisis comparando los estadísticos de medida de atención. Se llevó a cabo una prueba ANOVA de acuerdo con Colican, Padilla Sierra, Olivares Bari, Núñez Gerrón y Ramos Tejada del 2005, que consiste en la comparación de medidas de una variable en intervalo tomada como variable dependiente para el caso de estrés laboral, entre las categorías de un factor o variable independiente, para el estilo de liderazgo. De acuerdo a mi investigación, el análisis de factibilidad, la posibilidad de realizar el estudio depende de la relevancia que tenga para la institución la información resultante, dado que toda organización en el país debe adelantar acciones preventivas en el marco de la protección ante el riesgo psicosocial, según la resolución 2646. El tema implica prioridad. Asimismo, la investigación podría permitir dar información sobre cambios necesarios de planes de capacitación para jefes y mandos intermedios. Los resultados de mi investigación como resultados descriptivos sobre la percepción del estilo liderazgo del supervisor o jefe se muestran en la figura 1. Existen dos estilos que predominan en cuanto a frecuencia: el estilo ambivalente, en primer lugar, un 33%, y el estilo deseable, en segundo lugar, 32%. La percepción de no liderazgo ocupa el tercer puesto en cuanto a frecuencia con un 22% y por último un 13% de los trabajadores de planta de la unidad reportan la percepción de estilo de liderazgo no deseable en su jefe o supervisor. Asimismo, por otro lado, los resultados sobre la evaluación de estrés laboral indican que existe un riesgo significativo para los trabajadores. De esta manera, aproximadamente 2 de cada 3 trabajadores tienen un nivel de alto riesgo y otro 15% adicional tiene riesgo alto. En suma, el 77% de los participantes se ubica en nivel peligrosos de estrés laboral y un 10% adicional tiene estrés en nivel medio. Solamente un 13% se encuentra en protección ante el estrés reparado. Solo las toneladas de color verde de la unidad de víctimas.
Resultados comparativos. Como se explicó en la metodología, se llevó a cabo un análisis comparativo por medio de ANOVA. Con esta estadística se compararon las medidas de puntaje de estrés laboral de cada uno de los 4 grupos conformados según la percepción predominante. De esta manera, cada grupo es considerado una muestra de datos en la medición de estrés se comparte de manera normal. Para ello, se usa el test Kolmogorov-Smirnov y los resultados de la prueba se muestran en la tabla número 4. Muchas gracias amigos y amigas por escuchar y ver este video. Espero tengan un hermoso día.